Entonces, hoy vamos a empezar con lo que es el tema del CIAT. De la misma forma que hemos hecho con el facilito, vamos a buscar. Hay dos maneras de poder generar la descarga de este software. Uno es ingresando directamente en el navegador, el eslogan de CIAT y descargar. Y el otro es ingresar al portal Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia y ingresar acá, Servicios del Contribuyente, descarga de software tributario y aplicativo CIAT para contribuyentes. Como verán, acá también sale este link. Ustedes ingresan acá y acá pueden obtener. ¿Sí? Tanto en uno como en otro se llega al mismo, a la misma página de descarga. Ahora, de la misma forma que con el facilito, el CIAT tiene ciertas características y solicita cierto hardware y software. Es decir, que no va a poder ser instalado en cualquier equipo. Ciertamente, hoy en día ya no se maneja equipos antiguos, por lo tanto, en teoría, todos manejarían o tendrían eh, a su disposición un equipo que cumpliera con las características mínimas de estos parámetros establecidos para manejar el software. Ahora, vamos a las instrucciones generales, ¿no? Acá nos dice que qué se va a realizar con este software, que es básicamente el envío de estados financieros, así como la memoria anual. Luego tenemos las instrucciones generales. En cualquiera de los aplicativos se tiene que hacer lo siguiente, ¿no? De seleccionar y luego descargar y luego instalar. Nos dice claramente y nos indica de manera muy fuerte, digamos, que se tiene que hacer la instalación online. Recordemos que con respecto al facilito, la instalación de productos y la misma instalación del paquete como tal era offline. Sin embargo, en este software en particular se requiere la instalación online. Entonces, acá nos viene la advertencia de cómo se tiene que realizar el cargado, qué formatos admite y cuáles son las categorías que se manejar. Ahora, maneja, al contrario que el facilito, que maneja solamente el tema de software Windows, es decir, nos dice para Windows 8 o superiores y para Windows 7 inferiores. No maneja otro software, como en este caso. Por ejemplo, acá tenemos Windows, Linux y Mac. En mi caso, yo tengo un Windows, como habrán visto, y acá nos dice los requisitos mínimos del sistema. Nos establece dos tipos de Windows, uno para 32 bits y otro para 64 bits. Para el caso del 32 bits, nos dice lo siguiente, que tiene que tener un disco duro con un espacio disponible. Perdón, veamos aumentar un poquito. Perfecto. Así. Nos pide un disco duro de 400 megas de espacio disponible. Si recuerdan, el software facilito solo pedía 100 megas. Este sistema nos solicita un poco más de espacio debido a que el software en sí mismo es más pesado. Luego nos solicita que deba ser un Core i3
o equivalente mínimamente a un procesador superior, puntualizando el recomendado. Respecto a la utilización de un Core i3, no es tan poco factible. Es decir, sí pueden realizarlo, pero se van a topar que en algunos casos, dependiendo la RAM e incluso la resolución de su monitor o de su pantalla, va a hacer que el sistema corra más lento. Eso es una lástima, pero es así. Entonces, les pide ese tipo de procesador, una RAM de 4 mínimamente y de 8 recomendado. La misma advertencia, ¿no? Que si bien va a funcionar con una RAM de 4, no va a ser tan fluida como si fuera una RAM superior. Luego nos habla sobre las características del monitor, que tiene que ser una resolución de 1024 por 768, con una alta calidad de densidad, con un mínimo o recomendado de 32 bits. Luego tenemos la instalación de la Cobra Drive DC, que generalmente está instalada o preinstalada en la mayoría de los softwares de Windows, es decir, ya viene como parte de los aplicativos. Ahora, no se aclara, ¿no? Que el Internet tiene que estar constante, es decir, que no se puede realizar este proceso si no se cuenta con una red estable y constante. Acá tenemos el instalador y se realiza la descarga de esta manera. Al contrario que en el facilito, en este sí nos pide un poco más de datos, si quieren. Va a descargar. Tenemos los manuales. El código CAPTCHA, traten de refrescarlo lo más posible. En este momento no se va a poder porque está descargando esto. Mientras descargue, no se puede realizar. Veamos, mientras tanto, los requisitos mínimos del sistema operativo de 4 bits. Solicita de la misma manera un espacio mínimo de 400 megas para la instalación. También nos sugiere un Core i3 mínimamente o superior. Nos pide lo mismo en cuanto a la RAM, 4 mínimo, 8 recomendado, una resolución de la misma densidad. Si bien acá habla de 32 bits, al ser un instalador de Windows de 64 bits, se asume que esta resolución o el manejo del software que tenga tu equipo ya es para 64 bits. Respecto a la Cobra Rider, entonces volvamos otra vez a acá. Ya nos ha descargado el exe, pero para 32 bits. Ahora hay que descargar para el de 64. Como verán, no nos permite realizar otra descarga mientras no se concluya la descarga realizada. Es decir, mientras esté descargando el software, no podemos descargar otro software, ni tampoco el manual y de la memoria anual y de los estados financieros. Luego tenemos acá Linux. El Linux nos solicita lo siguiente, ¿no? Es sí o sí para 64 bits. Nos solicita un disco duro con un espacio de 500 megas. Un procesador Core i7 o equivalente mínimamente. O un procesador superior. Una RAM de 8 gigabytes. O un monitor de alta densidad de 32 bits recomendado. El Acrobat Reader, que como les digo es algo que está preinstalado en los de Windows. Me parece que en los de Linux hay que descargar. No estoy tan segura. Pero con respecto al Windows sí es automático. Luego el Internet tiene que ser constante. Y presionar la descarga. Luego tienen el que es correspondiente al Mac. Nos pide un disco duro con un espacio aún más superior, que es de 700 megas, un procesador Core i5 o equivalente mínimamente o superior,
una RAM de 4 gigas o equivalente o superior, gráficos de HD de 6750 por 512, mínimamente también. El Acrobat Rider, que es algo indispensable, y por supuesto la conexión estable al Internet. Una vez que ustedes realicen la descarga, pueden directamente apretar aquí o ir a descargas y realizar la ejecutable. Vamos a hacerlo de esta manera. Acá está el contrato de la licencia. Tienen que ustedes poner acepto. Va a empezar la instalación. Va a tardar un momento. Como ustedes verán, es bastante eh, constante el uso, la conexión del Internet. No se puede cortar, ni puede ser tampoco un Internet lento como tal. Tiene que ser un Internet fluido. ¿Tiene alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda tal vez? Todo claro, Luisa. Sí, dígame. ¿Hay alguna consulta tal vez? Muy bien. Como verán, tarda un poco en realizar la instalación. Ahora vamos a tener lo siguiente. Muy bien, gracias. Entonces, si ustedes tratan de introducir un NIT, por ejemplo este, en mi caso va a ingresar automáticamente porque yo ya tengo grabado si quieren contribuir. Pero ¿cómo crear un nuevo contribuyente? Van acá, y en esta parte vamos a ir hacia atrás. Este es el portal o la parte visible del sistema, la primera pantalla o la pantalla de inicio. Y acá tienen crear contribuyente. Ingresan acá y realizan la introducción de los datos. Vamos a poner mis datos, teniendo en cuenta de que no me va a dejar registrar porque ya está registrado, pero para poder explicarles. Muy bien, el teléfono, como siempre, tiene que ser el teléfono de quien va a realizar los procesos o los trámites. El correo lo propio. La contraseña es opcional, de la misma forma que en el facilito. Si ponen no, no va a generar la misma. Si tú tratas de poner un NIT que ya está registrado, me va a salir ese icono. Pero cuando ustedes pongan aceptar, automáticamente va a llegar a esta página. Y ustedes van a tener que llenar los datos de ese NIT. Vamos a generar y vamos a decir ingresar. Como verán, tengo dos opciones. Una para memoria anual y otra para estados financieros. Hay que hacer una distinción. Lo que corresponde a memoria anual es para entidades que han superado, o mejor dicho, son entidades que no generan lucro y que en vez de presentar o que en conjunto con estados financieros presentan una memoria anual. Sí que es un documento donde se hace un resumen y una descripción de todas las actividades realizadas en el periodo. Ahora, vamos acá a estados financieros. ¿Por qué?
porque yo tengo solamente la ejecución de ese tipo de procesos. No tengo o no voy a realizar memorias anuales. Como verán, ya tengo un registro enviado, pero podemos generar un nuevo. Este que ya está enviado ya no se puede editar. Sí aparece el icono de editación, pero no puede editarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ha sido enviado y ha sido declarado. Y por lo tanto, em, se asume que este formulario en particular ya lo has llenado después de haber realizado, ¿cómo les explico? Todas las operaciones y haber hecho todas las declaraciones pertinentes. Es decir, que se ha hecho el formulario 200, el 400, el 500 y que se ha realizado ya el registro o el envío del libro de compras y ventas. Y si se ha realizado el formulario 500, se estima, se estima que ya se cuenta con una utilidad total y real. Es decir, que la contabilidad no va a sufrir mayor cambios y por lo tanto el formulario 605 tampoco. Vamos a crear un nuevo y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el mes 21 y vamos a poner acá el método de evaluación. Es costo el costo promedio pandemia. Generalmente lo van a utilizar o se va a usar por defecto cuando no se tenga o no se ha establecido algún tipo de modalidad de coste, ¿sí? El promedio ponderado es el más equitativo, si quieren, y en el caso de no contar con inventarios, ese es, ese es el costeo más sencillo, así que vamos acá a guardar. Nos dice que los datos se han generado correctamente y nos pone todo esta información que hay que llenar. Como verán, están los estados financieros, los ITCs y los adjuntos que hay que mandar, ¿ya? De momento vamos a hacer un llenado, si quieren, ficticio de estos datos. Entonces, tenemos un representante legal. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No se puede poner un representante legal que no esté registrado en este parámetro de personas. ¿Sí? Como verán aquí, hay un registro. Estas son las personas que pueden figurar como declarantes o como personas válidas para la firma. Si ustedes no están o no lo han ingresado a su contribuyente acá, tienen que ingresar acá. ¿Sí? Em, a nuevo contribuyente, a nueva persona, generar un tipo de documento. ¿Qué tipo de documento va a ser? Eh, ¿Alguno de ustedes me podría proporcionar su número de carnet para que vean cómo se hace el registro? Por favor. Muy bien, David. Muchas gracias. 23. Lugar de expedición. ¿En qué lugar se expedió tu carnet? ¿En qué departamento? La Paz. Perfecto. ¿Tus nombres, por favor?
Uno es David, ¿verdad? ¿Tiene su segundo nombre David? ¿Solamente tiene un nombre y un apellido? Muy bien. Su apellido debe ser Pérez Arzuri, ¿no? Entonces tiene 3 nombres, mil disculpas. Solamente Simón Vidal. Muy bien, perfecto. Perdonen. Muy bien. Se pone el género. No entiendo para qué, pero se pone el género. Luego está el correo electrónico. En este caso, ¿podría facilitarme, por favor, su correo electrónico? Por favor, para completar los datos, igual que su número de celular. Muy bien. 82. ¿Y su número celular? Muy bien. La dirección, ¿me podría dar su dirección de su domicilio? Puede ser una dirección corta, no necesariamente una dirección exacta, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Y ponen guardar. Con eso ya se ha creado a una persona para el firmado. Lo mismo sucede con los contribuyentes. Acá tienen los números de contribuyentes. Pueden agregar más con nuevo. Ponen guardar y automáticamente se va a volver a la página inicial y van a ser sus contribuyentes. Esto es para el tema de las personas que firman, que no necesariamente tienen que tener NIT. Y ahora vamos a empezar. Pueden empezar de esta manera o ir acá a inicio otra vez y poner estados financieros. Entonces, ponen el número del documento del representante legal. En este caso soy yo. Bien, va a salir de manera automática, como ustedes han visto. ¿Qué pasaría si intento poner un número de carnet que no existe? Me dice el documento no se encuentra registrado en personas. Por lo tanto, si ustedes realizan cualquier tipo de registro y no, mejor dicho, no, o tienen que hacer figurar a una persona para la firma, pero no ponen o no registran a esa persona en el módulo de personas, automáticamente no se va a generar su nombre ni sus datos para la firma. En este caso vamos a poner el de la persona que nos ha dicho, en este caso es el mío, y la elaboración de estados financieros. En el caso de que sea una persona independiente, se tiene que poner esos documentos. Uno, el primero es el NIT del profesional independiente que ha realizado el trabajo. Y el de abajo es para el número de documento, es decir, para el carnet de la persona que ha realizado el trabajo. En este caso vamos a decir que Simón lo ha realizado. Y como verán, automáticamente sale este número. Nombre del sistema contable. Si ustedes realizan su contabilidad con un software,
tienen que poner el nombre de ese software. Sin embargo, si ustedes realizan su contabilidad de manera rústica, es decir, en Excel, tienen que poner aquí Excel. Luego tenemos la fecha de elaboración. No se puede poner una fecha posterior. ¿Sí? Dígame. Dice, no está compartiendo la pantalla. No está compartiendo. Ay, ¿por qué no me dijeron? No. Disculpen, ¿ustedes no están pudiendo ver la pantalla o solo es un problema de la compañera? Muy bien. Mil disculpas, estimada, pero me parece que sí se está compartiendo. Tal vez usted tiene algún Bueno, problema. No se preocupe. Muchas gracias, más bien. Muy bien, entonces, llegamos a esta parte que es la fecha de elaboración. Una aclaración, ¿por qué estoy haciendo la gestión 2021? Porque yo ya he realizado el de la gestión 2020. Como ustedes habrán visto, eso ya está enviado. Entonces ya no puedo volver a realizar sobre lo que ya lo he enviado, a no ser que fuera a rectificarlo. En mi caso, yo ya he declarado el 500 y he realizado el envío. Y no voy a hacer ningún tipo de rectificación. Vamos acá. En el caso de la elaboración, tiene que ser o bien una fecha, en la misma fecha que está realizando la declaración, o anterior. No puede ser una fecha posterior. ¿Qué pasa si pongo una fecha posterior? Me va a aceptar, pero cuando yo ponga guardar, van a ver que generar un cuadro de observaciones. Dice cabecera la fecha de elaboración debe ser posterior, o mejor dicho, anterior. Entonces, en este caso, pues pone 24, pongo guardar, aún así me va a dar con observaciones. Entonces, tiene que ser anterior. Ok, perfecto. ¿Por qué se está guardando con observación? Bueno, primero, porque la fecha no correspondía a una fecha de declaración actual. Segundo, porque la fecha de elaboración debe ser posterior a la fecha de cierre. Es decir, si nosotros cerramos el 31 de diciembre de 2021, tenemos que tener una fecha posterior de realización. ¿Qué pasa si yo pongo enero 31 y le pongo guardar? Aún así se va a generar observaciones. ¿Por qué? Porque en la cabecera, la fecha de elaboración no puede ser posterior a la fecha actual. Por eso en ambos casos me van a salir errores. ¿Por qué? Por un lado, no me van a permitir generar una declaración por fuera de la fecha o posterior a la fecha en la que estoy realizando la declaración. Es decir, hoy, digamos, no puedo poner una fecha de mañana ni de pasado. Tiene que ser una fecha anterior o a la fecha de hoy. Adicionalmente, nos solicita que en el tema de tener que cerrar o concluir toda la parte financiera, tiene que ser una fecha posterior a la fecha de corte. Es decir, que la fecha de la realización... Hola, ¿me escuchan? ¿Hay algún problema con el audio? ¿Ahora sí me escuchan bien? Oye, perdón, he tenido un pequeño inconveniente con el audio, no estoy pudiendo escuchar bien. No sé si ustedes tienen el mismo problema, ¿me podrían confirmar si me están escuchando bien o si hay algún problema en el sonido? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hay algún problema tal vez? Hola, disculpen, ¿hay algún problema con el sonido? Ok, muchas gracias. Bueno, Grace nos pregunta lo siguiente. Nos dice
Licenciada, la persona que realice la elaboración de estados financieros del envío debe ser una persona del área contable y registrada en el Colegio de Auditores y Contadores. Sí, tiene que ser una persona. Bueno, la respuesta es sí, en el caso de que tiene que ser alguien colegiado, es decir, el que firma los estados financieros, tiene que ser una persona que pertenezca o que esté asociado al Colegio de Auditores. Uno. Dos, respecto al tema de que si son las únicas personas que van a realizar la elaboración, son funcionarios de la entidad. No, no necesariamente. Por eso es que en acá se les da dos opciones. La primera es introducir el NIT de la persona o profesional independiente que está realizando este estado financiero, y en abajo nos dice poner el número de identificación de la persona que realiza y que trabaja dentro de la empresa. ¿Sí? Hay que distinguir. En el caso, Grace, de que tú no puedes realizar la contabilidad de tu entidad, está autorizado o existe la posibilidad de que lo realice un tercero. Ese tercero puede tener su NID o debería tener su NID y puede realizar esta elaboración. Sin embargo, un profesional que trabaja dentro de la institución no tiene por qué emitir factura y por lo tanto puede igual realizar los estados financieros y las declaraciones sin ningún problema. Entonces, al respecto de tu pregunta, Grace, no solamente pueden ser los empleados los que realicen los estados financieros, también pueden ser consultores externos. Y respecto al registro, sí, es indispensable. En el sentido de que, ¿cómo les explico? En el sentido de que cualquier persona que realice el estado financiero de una entidad tiene que ser una persona o un profesional idóneo, o un profesional que tenga la formación necesaria y que por lo tanto em, tenga, como les explico, tenga la autorización legal, digámoslo así, o reconocimiento para poder generar la firma, adicionalmente para poder sacar la constancia. No puede realizarlo una persona natural, sino tiene que ser una persona jurídica. Ok, entonces ponemos guardar y aunque no se salió con observaciones, podemos seguir adelante. ¿Hasta acá tienen alguna consulta respecto a la cabecera? ¿Alguna duda tal vez? Ok, entonces pasemos al siguiente, que es el balance general. Ok, el CIAD en sí mismo tiene un plan de cuentas preestablecido. Esto no significa, pero, que no se pueda generar otras cuentas. Sí pueden generarse otras cuentas, más sin embargo no se pueden eliminar. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, usted puede poner acá que necesita otra cuenta y pone agregar. Agregado esta cuenta, no hay problema. Y también puede removerla. Pero ¿qué pasa si intento remover una cuenta que ya está preestablecida? No me permite. El software permite crear nuevas cuentas, pero no permite generar cuentas, o mejor dicho, no permite depurar cuentas que ya estaban preestablecidas o que ya estaban cargadas dentro del software. ¿Sí? Como verán, es bastante sencillo, tanto la remoción como la incorporación. Adicionalmente a eso, ustedes pueden cambiarle los nombres de esta manera y poner provisión X y va a generarse. Perdón. Tienen que apretar Enter, ¿sí? Y recién va a generarse. Entonces, en este caso lo vamos a remover y se va a desaparecer. No va a suceder lo mismo con las cuentas preestablecidas. Eso memorícenselo.
No pueden borrar cuentas que ya estaban generadas o que ya estaban establecidas en el marco normativo. Ahora, tiene todos los grupos necesarios, ¿sí? Vamos a explicar grupo por grupo a qué consiste y qué deberían estar en cada tipo de cuenta. Al principio va a ser bastante sencillo porque las cuentas del activo, específicamente de las equivalentes al efectivo, son bastante estándar, no cambian mucho de institución a institución, es decir, una empresa que se dedica a la importación y exportación de productos plásticos, digamos, va a tener caja y bancos, mínimamente. Lo mismo va a suceder si es una empresa que renta vehículos o que si se ocupa de entidades de seguridad social. Todas esas cuentas van a aparecer, es normal. Entonces, tenemos esta cuenta de caja y como verán acá, se realiza o se tiene 3 columnas. Debe, haber y saldo. Estas 3 columnas, la primera, la segunda, la debe y el haber, se generan, o mejor dicho, se tienen que poner los importes correspondientes, pero de acuerdo al balance de sumas y saldos. Por ejemplo, si decimos que tenemos 1000 y 1000, el saldo es 0, pero la cuenta existe. Entonces, en este balance que les está solicitando Impuestos Nacionales, no solamente se tiene que registrar el saldo como tal, sino se tiene que registrar los movimientos de todas las cuentas incurridas en el periodo de revisión. Entonces, tenemos esto. Y vamos a decir que en el banco tiene 3000 y ha gastado 2000, mejor 1000. Tenemos 2000 de saldo. ¿Qué va a ir a caja? Bueno, va a ir todo lo que son caja, moneda nacional, extranjera, si es que tuvieran, caja chica. Este subíndice o esta desglose de las cuentas son en un tema de uniformar la información. En el caso de caja es bastante sencillo hacer una eh, connotación, una extrapolación, es decir, esto corresponde a esto y esto no. Sin embargo, en cuentas un poco más complejas es la que va a ameritar que generen una nueva línea para una cuenta. Sin embargo, yo les sugiero que mantengan o que tengan esta nomenclatura en cuenta y que es mejor sumar su propia nomenclatura y adaptarla a esta nomenclatura. Sin embargo, en caso de extremo de que no se pueda identificar una cuenta similar a la que utilizamos en la contabilidad, entonces lo dejamos de esa manera. Con caja no hay mucho problema. Fondo fijo es lo que nosotros denominaríamos caja chica. Bancos, como su nombre indica, es el registro o el manejo de todo lo que ingresa por entidad financiera. Inversiones temporales. ¿Por qué ponen inversiones temporales en circulares? Bueno, porque las inversiones temporales se van a asumir que su efecto o ¿cómo les explico? Su uso no va a ser anual, sino va a ser un rendimiento inferior al año. Ok, entonces tenemos esto. Podemos cerrarlo. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Muy bien. Estas cuentas por cobrar están divididas en 5 grupos o 5 cuentas. Las cuentas por cobrar comerciales, donde tienen que entrar todas las cuentas que tengan con sus clientes. La connotación de comercial implica que ustedes
tiene una relación contractual o de necesidad para poder generar estas cuentas o estas compras, ¿sí? Luego tenemos las otras cuentas por cobrar, donde van a estar todas las cuentas que no son correspondientes o no son habituales. Luego las cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Esta de empresas relacionadas hay que manejarla con pinzas. ¿Por qué? Porque la normativa boliviana especifica y deja muy claro a qué se va a denominar una empresa relacionada. Y básicamente es a las empresas en la cual nosotros tengamos una injerencia, es decir, que nosotros tomemos decisiones administrativas o empresariales en esa empresa, una empresa que no es la nuestra. Esta puede ser o se genera habitualmente por el tema de acciones o compras de acciones, ¿sí? Es decir, esa compra de acciones, dependiendo la magnitud de la misma, puede considerarse o no una empresa relacionada. ¿En qué sentido? Que en el caso de que la empresa que ha adquirido esas acciones tenga injerencia en la dirección y en la toma de decisiones, ya se habla de una empresa relacionada. Luego tenemos el anticipo de proveedores, que básicamente es pagarle o darle un número, un importe adicional a nuestro proveedor para una futura compra. Luego tenemos la provisión para cuentas incobrables, que como su nombre indica, es una provisión, es un colchón, si quieren, es un resguardo en caso de que se genere incobrabilidad en esas cuentas. ¿Sí? Que puede existir muchas razones. Recordemos que la 24051, el decreto supremo donde se establecen los parámetros para el cálculo y el pago del IUE, también se establece un procedimiento para realizar el porcentaje o para obtener el porcentaje de la provisión de cuentas incurvables. ¿Sí? Que básicamente es la suma de las últimas tres gestiones del total de cuentas incobrables o cuentas pendientes de cobro desde esa fecha hasta el presente, dividido entre el total de proveedores, o mejor dicho, de movimiento de cuentas por cobrar. Ajá. Es decir, de aquellos que tienen saldo eh, global de todas las cuentas por cobrar. Ujú. Entonces, esta es una estimación contable, ¿sí? Y dependiendo del lugar donde ustedes trabajen, va a existir o no va a existir esa provisión para cuentas incobrables. Un momentito, voy a cargar el laptop. Perdón, muy bien. Entonces son las cuentas por cobrar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, tal vez? ¿Alguna pregunta que quisieran realizar? De momento solo hemos llenado la parte del efectivo y equivalentes. Es, como les dije, meramente explicativo. Llegado el momento, a la siguiente clase de mañana les voy a enviar, o mejor dicho, les voy a mostrar un video donde se realiza el empaquetado y el envío, o sea, todo el proceso. Como comprenderán, no podemos realizar eso de momento porque aún no he concluido nuestra gestión fiscal y tampoco tengo algún cliente que no haya realizado ya este proceso. Muy bien. Tenemos los inventarios. El primero es el inventario de productos terminados. Esto, obviamente y definitivamente, lo utilizan las entidades o las empresas manufactureras o industriales que tienen un proceso para realizar o para concluir un producto, ya sea un bien o un servicio, ¿sí?
Pero cuando hablamos de inventarios, estamos hablando de bienes, de algo físico que se puede recontar y vender. Luego tenemos el inventario de productos en proceso, que también se genera o tiene una relación directa con las empresas que se dedican a la industrialización. Luego tenemos el inventario en tránsito, o mejor dicho, perdón, inventario de materia prima. Como su nombre indica, es el material o los materiales que se utilizan para fabricar el producto terminado. Luego tenemos el inventario en tránsito, que básicamente son las importaciones en tránsito. Es decir, son todas aquellas importaciones que aún no han llegado al país, pero por las cuales ya hemos realizado el pago pertinente. Luego tenemos la provisión para obsolescencias. Si bien existe en esta nomenclatura la provisión para obsolescencias, no existe una normativa clara y concreta respecto a qué se va a considerar o cómo se va a calcular la previsión para obsolescencia. De momento, se está generando, se está realizando no provisiones para obsolescencia como tal. ¿Por qué? Porque la normativa, si bien nos indica que tenemos que tener esta provisión, no genera o, mejor dicho, no cuenta con un proceso formal sobre cómo se va a calcular la obsolescencia. Recordemos que la NIC 2, donde se habla sobre inventarios, habla sobre la obsolescencia y cómo se determina si esta corresponde o no a un material en obsolescencia o si quieren que ya ha perdido su calidad o su virtud para ser vendido. La NIC 2 nos pide que hagamos una comparación entre el precio o valor de mercado versus el precio registrado en contabilidad, ¿sí? Entendiendo de esta manera que cuando genera una obsolescencia en alguno de los productos, se debe realizar una comparación entre el precio del mercado y el precio del producto, ¿sí? Esta particularidad, lo que lleva a la diferencia, porque tiene que ser costo-mercado el menor, va a generar esa provisión por obsolescencia. Sin embargo, pese a que impuestos nacionales indica que se debe cumplir con todo el marco normativo con respecto a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, la misma no tiene un proceso como tal. Es decir, si bien la obsolescencia existe como tal, tiene que estar respaldada con un informe técnico. ¿A qué me voy con esto? Que este informe no puede generarse o no puede salir si no se tiene una, un informe que respalde esta particularidad y que se defina como una obsolescencia. Ahora, esto es con respecto a inventarios. ¿Qué pasa con el resto? Vamos a poner ejemplo que teníamos un crédito fiscal de otros activos corrientes. No nos habla que tenemos 100 y que ha habido 100 también. Es decir, que se ha pagado efectivamente el IVA o se ha compensado en su totalidad. Luego tenemos impuestos por recuperar. Estos impuestos por recuperar están ligados de manera consistente a lo que es el IUE pagado. ¿Por qué? Porque esos impuestos por recuperar corresponden a el pago realizado ante el Servicio de Impuestos Nacionales con respecto al IUE, ¿sí? Y recordemos qué nos dice la normativa.
Si bien el pago del IVA es infranqueable, es decir, no se puede omitir a no ser que no se tenga o se tenga pérdidas tributarias y contables, en general siempre va a existir un saldo entre todo lo que se ha ganado y lo que se ha gastado. De ese saldo vamos a sacar el 25%, lo que correspondería o lo que implicaría que el IVA es el único compensable en todo el sentido de la palabra, que se puede compensar con el IT. Si ustedes tienen IT en este periodo y realizan el pago del IVA, al mes siguiente o al periodo fiscal siguiente después del ingreso, se tiene que generar em, se tiene que generar un saldo a favor al del contribuyente para realizar el no pago del IT. Es decir, el IOE es el único impuesto que se paga, pero que de alguna u otra forma se nos devuelve. ¿Mediante qué? Mediante el no uso o el no cobro del IT. ¿Sí? En este caso vamos a dejarlo en cero. Luego tenemos los pagos anticipados, que como ustedes saben, son pagos realizados por parte de nuestra institución o del contribuyente de manera anticipada. Generalmente el gasto anticipado más común corresponde o es correspondiente a la parte de seguros. Luego tenemos otros activos que son corrientes, pero que no entran dentro de las categorías anteriores. Ahora, con respecto a las entidades que realizan intermediación financiera, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien aquí el CIAD está sugiriendo un plan de cuentas, si quieren, el, lo que corresponde a ASFI, lo que corresponde a ASFI no es o no cuenta con la misma nomenclatura. En este caso, por ejemplo, en el caso de las entidades financieras, sí se va a ver la necesidad de generar otras cuentas. ¿Por qué? Porque si no se generan estas cuentas, el estado financiero declarado de impuestos no va a guardar concordancia o consistencia con lo que se realiza en la entidad financiera. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda tal vez? ¿Ninguna pregunta? Ya. Avancemos un poquito más rápido. Mi idea es que acabemos con el balance antes de terminar la clase. Luego tenemos los activos no corrientes, que están divididos en varios grupos y que contemplan en el primer grupo 3 cuentas, que son las cuentas comerciales por pagar a largo plazo. Es decir, cuentas con clientes a largo plazo. Puede ser que se le haya otorgado un plan de pagos especial, se tenga un convenio en específico, mediante el cual se extienda el plazo para el pago posterior a un periodo fiscal y que por lo tanto se pueda generar esa cuenta comercial por cobrar a largo plazo. Luego tienen otras cuentas por cobrar. Luego existe cuentas por cobrar a empresas relacionadas, que tiene el mismo tenor que el que hemos hablado respecto en lo que es no corriente, con corrientes, que es una empresa que la que tienes injerencia, es decir, tú como entidad o como empresa o como persona unipersonal, o como sucesión indivisa, puede ser que tú hayas logrado capturar un paquete accionario ideal y que por lo tanto puedas tomar decisiones dentro de esa entidad. Entonces, en ese caso sí se tiene que tener esas cuentas por cobrar con empresas relacionadas.
Luego tenemos inventarios no corrientes, que básicamente son los inventarios de repuestos. Este tipo de inventario o estos tipos de inventarios no son muy frecuentes. La idea del inventario en general y también en función de lo que se estipula dentro del marco de conceptos de contabilidad y lo que corresponde a la NIC 2, es que los inventarios deberían ser de una rotación alta, porque se supone o que bien son para la reventa o que son para el uso diario. Por lo tanto, no debería existir muchas entidades o muchas empresas que manejen su inventario en lo corriente. Ciertamente el acápite de inventario de repuestos sí correspondería a un no corriente. ¿Por qué? Porque generalmente los repuestos están en la bodega por meses o incluso por años, en el sentido de que se espera que estos repuestos sirvan a futuro a algún activo en particular, lo que no significa que lo mismo pueda ser rápido. Puede tardar años, como les digo, en suceder esa situación. Y a veces no sucede y se queda obsoleto. Luego tenemos propiedad, plan de equipo. Recordemos lo siguiente. Todas las empresas, por más pequeñas que sean, tienen parte del activo fijo. Vamos a decir que se ha comprado un mueble por 1,200, no hay movimiento, y un equipo de computación por 5,000. Y no hay más. Y vamos a decir que eso fue en diciembre, por lo tanto no hay depreciación. Al menos dependiendo del tipo de estatuto que se maneje. Hay entidades que aún si es el último día hábil del mes que se ingresa ese bien, debe ser depreciado. Pero hay otras instituciones que determinan de manera interna que sea prudencial y que por lo tanto no se genere una depreciación de un bien que no ha pasado ni 15 días con la institución. Muy bien. Ya tenemos eso más. No tenemos intangibles. Los intangibles, como ustedes sabrán, son entidades, son productos que no están físicamente o que no podemos tocar físicamente. Sin embargo, la misma sí corresponde o sí se realiza o sí se debe contabilizar como un activo intangible. Tenemos acá las inversiones permanentes que no tienen un grupo de cuentas, pero ustedes pueden agregar. Los activos diferidos, lo propio. Tenemos que dejar entendido que el activo diferido es aquel ingreso que se va a efectivizar en el tiempo. Es decir, que en el momento del registro no es un ingreso, sino que está pendiente de realización, si quiere. Luego tenemos otros activos no corrientes en total, que no existe. Luego tenemos pasivos. Y acá ya vienen ciertos grupos, como las obligaciones bancarias financieras que se generan a partir de préstamos realizados o préstamos solicitados a la entidad financiera correspondiente. Los otros pasivos financieros, estos pasivos financieros se refieren a las comisiones o incluso al cobro de lo que sería comisión por transferencias u otros. Luego tenemos las cuentas por pagar, que como su nombre indica, la mayor parte está distribuida en función del rubro de la entidad. Por eso se habla de cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y cuentas por pagar empresas relacionadas.
Las primeras obviamente son generadas por la compra de productos para la reventa o generalmente son deudas que se tienen con el proveedor. Respecto a las cuentas con empresas relacionadas, es aquella afectación directa con una empresa en la cual se tiene injerencia. Las obligaciones sociales y fiscales, que son ineludibles, siempre van a existir. Sin embargo, si es una empresa unipersonal que no se paga sueldo, entonces, en ese caso en particular, no va a existir sueldos. Es decir, toda esta parte de sueldos, beneficios y cargas sociales no se van a presentar. ¿Por qué? Porque esa entidad, esa persona, no tiene o no cuenta con empleados. Pero sin embargo, sí va a utilizar el débito fiscal, que se utiliza para compensar con las compras realizadas, el impuesto a las transacciones por pagar, que se genera por las ventas, luego retenciones por pagar y otros impuestos por pagar. Las retenciones, por supuesto, se refiere a, em, ¿cómo les explico? A retenciones IUE, retenciones IT, son aquellas facturas o mejor dicho, aquellos gastos que no cuentan con un respaldo documental suficiente. Es decir, no cuenta con una factura. Respecto a otros impuestos, como hemos visto ayer, hay muchos tipos de impuestos, ¿sí? Por ejemplo, al juego, las regalías mineras y a otro tipo de impuestos que no siempre necesariamente se van a generar. Adicionalmente, también existen los impuestos municipales y regionales y departamentales, ¿sí? Que también van a jugar un papel y que van a venir en esta parte. Vamos a decir que no tenemos pasivos. Vamos a decir que hemos tenido... Un momentito, por favor. Recordemos que el IVA, crédito fiscal, había un saldo. O sea, mejor dicho, no tenía saldo. Como verán acá, por defecto se va a generar un menos si el saldo no es natural. Recordemos que todas las cuentas de pasivo, su saldo natural es acreedor, es decir, que tiene que ser el saldo mayor, tiene que estar en el haber, mientras que en el activo es saldo deudor y tiene que estar registrado en el debe. Vamos a decir que tenemos ese saldo. Impuestos a las transacciones, vamos a decir que no había. No, tiene que haber, tiene toda la razón. Vamos a decir que es 3. Y luego vienen las provisiones, los ingresos diferidos, los pasivos corrientes. Tenemos también, dentro del pasivo no corriente, las obligaciones bancarias y financieras a largo plazo, que es una... Hay que tener cuidado en eso porque es una disgregación entre los préstamos que se cuentan dentro de una institución y qué parte corresponde al corto plazo y qué parte a largo plazo. Luego están las cuentas por pagar a largo plazo, las previsiones para indemnizaciones, otros pasivos no corrientes y finalmente capital. Acá tenemos que tenemos 8.200 de activo y tenemos 20 de pasivo. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el capital es 8.000. Aún faltaría 180. Vamos a decir que el ajuste de capital ha sido 20. La reserva legal, vamos a decir que será otros 20. El ajuste de reservas va a ser 5. Y el resultado acumulado
Vamos a decir que el resultado de la gestión es 35 y que no teníamos, o que tenemos un resultado acumulado de 100. ¿Sí? Entonces tenemos esto de esta manera y ya se ve concluido con el balance. Podemos guardar y nos dice que los datos se han generado correctamente. Obviamente, aquí es cuando se ve cuánto o cómo está distribuido tanto el activo como el pasivo y cuál es la participación entre el pasivo, activo y patrimonio. Y tiene que igualar los saldos. En caso de que no igualaran, por ejemplo, pongamos que no le hemos puesto 35, sino 30. Si podemos guardar, automáticamente va a generarse las observaciones. Va a decir que no es lo mismo. Entonces, ¿qué faltaba? Esos 5 bolivianos. Y se genera guardar. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro la idea de cómo realizar el llenado? ¿Sí? Dígame. Licenciada, buenas noches. Una consulta. Dígame. Esto, digamos, a base de se puede utilizar de tu plan de cuentas, yo creo, ¿no? Puedes poner, digamos, puedes adicionar lo que son una cuenta si necesita. No trabajaría si tiene su plan de cuentas, digamos, en una entidad. Como les he explicado, sí, se puede generar o se puede trabajar con su plan de cuentas de ustedes. Sin embargo, yo les sugeriría que traten de adaptar, o sea, de redondear sus cuentas acá, es decir, juntarlas. ¿Sí? Entiendo que es un poco complicado el tema de juntar las cuentas, pero hay casos donde sí se puede realizar, como en una empresa comercial. No va a pasar lo mismo en una empresa que sea o una entidad que sea, por ejemplo, tipo financiera. ¿Por qué? Porque su plan de cuentas es muy específico, demasiado específico es la palabra. Está la nomenclatura es muy específica, se maneja cuentas para cada caso, entonces tiene que poner agregar. Como ponen acá, lo pueden poner agregar, y aquí pone la cuenta que usted lo tiene o le corresponde según su plan de cuentas. Como le digo, no hay ningún problema en ese aspecto. Yo les sugeriría, sin embargo, que trataran de adaptarlo por un tema de que no se genere, no se genere mayor inconveniente. Al momento, pero de ustedes realizar estos llenados, esto se va a guardar y van a poder utilizar igual el modelo para cuando vuelvan a realizar el envío, ¿sí? De momento, sí puedes realizar lo que me estás sugiriendo, no es prohibido, no está mal generar nuevas cuentas, es permitido, dentro del mismo sistema se genera igual idea, pero no, si es posible, trata de adaptarlo o juntarlo a tu plan de cuentas, al plan de cuentas que está en el CIAT. ¿Estaría clara tu duda o hay alguna duda? ¿Estaría claro? Sí, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tuvieran? ¿Alguna otra duda que tuvieran? Déjenme ver, por favor. Sí, dígame. Yo no soy del área, pero esta aplicación sirve, o sea, el balance general y los estado de resultados, ¿es más para nuestro uso de nosotros? ¿O va a servir algo? ¿O sirve para impuestos? No sé.
Esto específicamente, no se preocupe, muchas gracias por la pregunta. Esta parte, o mejor dicho, todo lo que se maneja en el aplicativo SIAD es para la información o para la recopilación de información de impuestos nacionales. Ciertamente puede guardar relación con nuestro plan de cuentas. De hecho, el balance como tal tiene que ser un reflejo de nuestro estado financiero en físico. Sin embargo, las cuentas no necesariamente van a ser las mismas, ¿sí? Puede que ustedes utilicen otras cuentas o que su misma nomenclatura de su sistema no coincida con estas cuentas. Entonces, se puede generar, como le digo, con su compañera, unas cuentas nuevas y poner las cuentas de su plan de cuentas o adaptarlo y empezar a juntarlo. Hay entidades que, por supuesto, no se pueden adaptar, como las entidades financieras, como lo he dicho. Y básicamente el objetivo, el objeto, el sentido de todo lo que se maneja en el SIAD es para generar información y declarar ante impuestos nacionales. Es de que se puede utilizar incluso la nomenclatura y otros parámetros dentro del estado financiero para nosotros, para nuestro trabajo, sí se puede realizar, no es algo imposible, pero ya tenemos nosotros un sistema y por lo tanto nuestro sistema puede ser mucho más amigable que el SIAT. Ahora, Claudia, me indicas que no puedes, no entendiste la última parte. Bueno, me imagino que es la parte del registro y me imagino que es esta parte donde hemos visto los totales, el total de activo, total pasivo, patrimonio y respecto al guardado. Si está bien, si han llenado correctamente y todo el total activos y el total pasivo patrimonio guarda la relación de igualdad, va a generar un informativo de datos guardados correctamente. Sin embargo, si ustedes cometen algún error o no coinciden por alguna razón los saldos y ustedes ponen guardar, se va a generar las observaciones. ¿Sí? Al momento de realizar el estado financiero, ustedes tienen que tener a mano y manejarlo de manera muy precisa el balance de sumas y saldos, porque esto es el balance de sumas y saldos para convertirse en estado financiero. ¿Sí? ¿Estaría clara tu duda, Claudia? Sí. No, Gracias. no, a usted más bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, si no tiene más dudas respecto al llenado del balance, ¿les parece si mañana continuamos con lo que es el estado de resultados, la evolución y demás? Van a ver que es bastante sencillo. Esto lo hemos hecho un poquito más lento, pero para que podamos hacerlo más o podamos correr más rápidamente con los otros dos. El estado de flujo de efectivo sí es un poquito más especial. Entonces, ese sí nos va a tomar un poquito más de tiempo de explicación, pero los dos de acá, estado de resultados y evolución de patrimonio, sí son mucho más sencillos de explicar porque te guardan mucha relación con esto del balance general. Si están de acuerdo, lo dejamos hasta aquí por hoy y mañana continuamos desde estado de resultados.